¿Qué tal? Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Historias Innecesarias. ¿Cómo les va? En la edición de hoy vamos a conocer la historia de una de las astrólogas más conocidas del país que seguramente viste en algún programa de televisión en algún momento. Una historia con un final bastante fuerte e impensado donde hasta se habló de un pacto suicida. Hoy la historia de Lili Zulios. Empecemos. Lili Zulios no solo sabía que su final estaba cerca, sino que también sabía que no iba a ser por una enfermedad fulminante, sino por lo que le marcaban sus estudios de la astrología. Pero no nos adelantemos en la historia. Para comenzar, primero tenemos que conocer a Lili, y eso ya es algo complicado de por sí, ya que al día de hoy no se sabe qué tanto de lo que contaba de su vida era cierto y qué no, pero haremos el intento y nos vamos a guiar por sus declaraciones. Su verdadero nombre era Lenke Zulios y nació en Budapest, la capital de Hungría, el 27 de septiembre de 1928. Junto a sus padres y su hermano, crecieron rodeados de guerras y misterios. Lili, contame la anécdota de cuando naciste en el sanatorio de Budapest. ¿Naciste vos? Que murieron todos los Murieron chiquitos. todos los chicos, todos. Yo fui la única sobreviviente. Es impresionante. El Sol Urano en oposición no lo mató prácticamente a todos. Que a mí también por poco, porque vino el médico y dijo a mamá, esta niña no va a vivir. ¿Pero fue Parece producto de que alguna sí. peste o No, una simplemente... influencia planetaria? Ay, qué influencia impresionante. planetaria. Cuando Lenke tenía 6 años, sus padres la llevaron a uno de los cines de Budapest a ver la antigua película de Cleopatra. De un momento a otro se largó a llorar. El padre, preocupado, le preguntó qué era lo que pasaba, y ella, al ver que las pirámides estaban hechas con ladrillos, dijo textualmente: «Yo las conozco porque estuve ahí y no son como la pared de casa». Desde sus primeros años, su familia supo que ella no era una niña normal, era perceptiva y hasta decía no haber vivido una sola vida. Incluso decía haber imaginado la televisión a color antes de su existencia. Yo tenía 4 años, o sea que era el año 32. Y papá llega a casa con una radio. Y digo, papá, ¿dónde está la pantalla en colores en ese aparato donde puedo ver todo lo que dice? Entonces papá dice, ¿cómo? Esa niña está hablando de algo que nunca será, probablemente, porque es el sueño de la humanidad, la televisión. Yo tenía 4 años y quería mi televisor. ¿Eso cómo es posible? Ella decía ser vidente. La supuesta condición la había heredado de su madre, que compartía el don pero que jamás atendió consultas o trabajó para otras personas. En 1944, durante la Segunda Guerra Mundial, Lili dejó Budapest y junto a sus padres y su hermano de 6 años se instalaron en Austria. Ahí terminó sus estudios secundarios y comenzó la carrera de medicina simultáneamente con la de astrología. Dato de color, si bien con el tiempo lo desmintió, entre las historias de su pasado ella aseguraba que su madre llevaba en sus venas la sangre noble de la familia Báthory, una de las casas más antiguas de Hungría. Textualmente dijo: «Hemos tenido antepasados muy ilustres, como el conde Béla Báthory, por el año 1400. A mi ancestro le decían Drácula porque estudiaba el secreto de la eterna juventud. Salía de noche a cazar murciélagos, pero nunca le hizo mal a nadie». ¿A vos te molesta cuando te preguntan si sos descendiente del conde Drácula? Me molesta porque no lo soy. Era un personaje en sí mismo, incluso hasta el mito de ser una descendiente del mismísimo conde Drácula. Ella lo ha dicho así en más de un reportaje. Lo valioso que era esa casa. A pesar que se hablaba, viste, que Lili venía de descendencia de Drácula, no sé si se acuerdan. Sí, me acuerdo cuando entré por primera vez, dije, me va a chupar la sangre. Me molesta porque no lo soy. O sea que eso de la colonia húngara me come por eso. A ¿Pero mí. existió Drácula? Nunca existió. Retomando, en 1948 el exilio de la familia Zulios llegó hasta Banfield, en Argentina. En esa ciudad vivieron los 4 juntos hasta la muerte de los padres en los 70. Lili, a sus 20 años, continuó con sus estudios de medicina, aunque, como contaba en su página de internet, no pudo recibirse por falta de recursos. Lejos de frenar, Lili siguió haciendo prácticas en la Asociación Mundial de Investigaciones Astrológicas, pero, según ella, su vocación tenía que ver con la
las letras, le gustaba y disfrutaba escribir. La literatura estaba presente en su campo de investigación, pero también en sus creaciones propias. En los años siguientes, mientras todavía terminaba de enfocar su camino, trabajó como fotógrafa. Al poco tiempo, finalmente, comenzó a trabajar en el campo de la astrología. Gracias a la editorial Korn, se sumó al equipo de redacción de las revistas Vosotras y Labores, con colaboraciones de temas astrológicos y otras temáticas. Primero trabajó con artículos, pero más tarde llegaría su primer libro titulado Libro Astrológico del Amor, que llegó a publicarse en 5 ediciones diferentes. A partir de ese momento, el nombre de Lily Zulios se hizo más conocido, y en el año 80 se sumó a la editorial Perfil, colaborando con varias revistas como Perfil, Mía y Tal Cual. Para ese entonces no solo escribía horóscopos, sino que también cuentos de ciencia ficción. Al ver que Lily hacía un gran trabajo, a partir del año 1982 comenzaron a publicarse sus famosos anuarios astrológicos, que fueron un éxito rotundo. Con una base literaria muy fuerte, solo le faltaba más exposición, y ahí fue cuando dejó las páginas y las cambió por las cámaras. En 1984 participó en Canal 13 en el noticiero Realidad 84, y en el mismo año comenzó a publicar sus fascículos semanales, El Mundo de la Astrología de Lily Zulios. ¿Cuál es la hora más importante o mejor para nacer? ¿A la mañana, a la tarde, a la noche? Bueno, contanos un poco. Uy, bueno, imagínate que hay una mamá que está esperando un bebé y el bebé nace justito cuando en el horizonte aparece el sol. Es una de las mejores horas de nacer porque la personita primero tendrá sol en el ascendente, va a ser una solar bien dinámico, bien valiente y muy linda. Desde ese momento, las apariciones televisivas de Lily no frenaron. Bueno, Libra, yo también soy de Libra, bueno, espero un año mejor. A partir del 6 de febrero se rompe la triada, Saturno, Urano y Neptuno en Capricornio, que nos hizo tanto daño, también es un año mucho mejor que el anterior. Usted acaba de sacar el libro, Sí. Horóscopo 98, Orientemos Individuos. Ah, Dice usted. por supuesto. Ahí está la cámara, a ver qué le bárbaro. podemos decir a la gente de los distintos signos. El furor por ella era tal que hasta los Midachi le hacían parodias humorísticas. Aunque sé que en realidad hay mucha gente que no cree en el horóscopo, ¿no? Puede Sí, ser. no, sí, no. Pero convengamos de que todo el mundo mira lo que diga. Todo el mundo crea o no crea, siempre mira la última página de la diario o la mitad de la revista para ver qué es lo que nos va a reparar el horóscopo en la próxima periodo de tiempo, ¿no? Es verdad eso. Ahora bien, Lily tenía una mano derecha, una persona a la que muchas personas llamaban genio y otros decían que estaba loco. Hablamos de su hermano menor, una persona muy importante en la vida de la astróloga. Luis había nacido en Hungría. Los cercanos lo llamaban Vox, también Ludwig, pero su hermana le decía Cocodrilo por su apetito voraz. Luego de la muerte de sus padres, los hermanos abandonaron Banfield y se mudaron a una casa oscura que compartían en La Lucila. Entre ellos hablaban en su lengua natal. El español solo se escuchaba cuando había clientes cerca. En el amor, Lily le hacía caso a su carta natal, que le había anticipado solo desgracias. Por su parte, su hermano decía estar casado con la física. Los hermanos eran un tanto extraños, y había gente que los llamaba de diferentes maneras, pero hubo alguien que fue un poco más allá. Fabio Serpa, que para quien lo no conozca, fue actor, historiador y por sobre todas las cosas ufólogo y parapsicólogo, estaba convencido de que los hermanos Zulios eran extraterrestres. Y es que ellos aseguraban haber tenido encuentros extraterrestres. Lily, por ejemplo, había tenido problemas de vista y decía haberse curado gracias a un acercamiento del tercer tipo en el Chapalmalal. Además, mucha gente era testigo de supuestos hechos paranormales en la casa de los hermanos. Incluso aseguraban tener duendes en su casa. Y yo miro y uno estaba sobre las porcelanas, estaba rodando, el otro estaba acá y uno de los comensales dice: Lili, ¿qué son esas cosas? Digo, ¿qué cosas? ¿Pero qué cosas? Digo, son así como un abrujo, ¿qué es eso? Y se mueven. Entonces yo no tuve mejor idea que decirles: queridos, a ellos, váyanse por favor, porque no ven que asustan. Desaparecieron en el momento. Pero entienden. Y como que la obedecen a usted. Como Parece que a mí me obedecen, no siempre, no siempre. No siempre Después, son amigables.
No, después tuvimos problemas con la estufa, que iban apagándolo, mi hermano lo encendía, se apagaba, después otra vez encendía, otra vez apagaba, y digo, déjalo porque está el sinvergüenza, ahí está sentado. Le hacían creer a la gente que tenían telepatía, pero en realidad era que Luis había instalado micrófonos en cada ambiente de la nueva casa y así podían escuchar todo desde la planta superior. Ambos funcionaban perfectamente en conjunto. Luis asistía a su hermana en las consultas astrológicas y preparaba la carta natal de los visitantes antes de que se las pidieran. Había estudiado física y matemática, pero jamás buscó hacer algo lucrativo con sus inventos. Uno de ellos fue un sistema moderno de flashes de veloz recarga. Además, escribía bastantes artículos en la página web de Lili y juntos hacían hasta música. Publicaron 2 CDs. Y me ha traído la año. música de Lili y Luis, Melodías del Más Allá. ¿Qué es esto, Lili? Realmente son del más allá, porque escucho melodías de noche. Escucho melodías y los recuerdo. Entonces mi hermano, que tiene el talento, Sí. yo soy una especie de medium musical. Melodías recordadas de otras vidas, en otros mundos, donde la ciencia y el arte están unidos. Sí. Qué notable. Con su hermano y su inteligencia, Lili mudó su consultorio al primer piso de la casa, y Luis, lejos de quedarse quieto, instaló una mirilla oculta que permitía espiar la espalda de los clientes que consultaban a la astróloga. Ellos decían que era por seguridad, pero siempre tenían un truco para utilizar en algún momento necesario y hacer más creíble lo increíble. Estaban tan unidos que la astróloga hasta contó que Luis había nacido a pedido suyo. Le había insistido a su mamá para tener un hermanito. Cuando finalmente nació Luis, la miró y le dijo: «Cuídalo vos», y ella acató el pedido de su madre. El amor que los hermanos se tenían era inmenso, y como dije, trabajaban perfectamente en conjunto, casi en simbiosis, y así transcurrieron todos sus días, hasta que Lili comenzó a decir que sabía que iba a morir. Avisó que no quería que organizaran festejos para su cumpleaños número 85. Decía que era en vano y que no iba a llegar con vida. Y lejos de ponerse triste, parecía no darle importancia. ¿Tienes miedo a la muerte? En absoluto. ¿Sabes lo que es la muerte? La muerte no existe. Lili se pasó las últimas semanas investigando y escribiendo las predicciones para el año siguiente. Y el lunes 9 de septiembre de 2013, los hermanos posaron juntos para las fotografías de ese libro. Si bien se los veía perfectamente, la salud de los hermanos, que ya tenían bastantes años, estaba cada vez peor. La astróloga tenía un bypass y constantemente debía someterse a controles cardíacos. Además, sufría un poco de reuma. Pero el problema principal llegó un mes antes de su muerte, mientras estaba haciendo un trámite en el banco. Estaba acompañada de su hermano y sus piernas dejaron de responderle. Luego fueron sus manos, y terminó por quedarse en silencio porque no podía hablar. La atendieron de urgencia y le diagnosticaron un pequeño ACV que no le había dejado secuelas. ¿Qué actitud hay que tomar los 52 días anteriores al cumpleaños? Sergio de Congreso. Generalmente nos debilitamos, psíquica y físicamente. ¿sí? Entonces, conviene esperar el cumpleaños para tomar la decisión. Y sobre todo los últimos 30 días, que son muy bravos. Que podemos equivocarnos, podemos enfermarnos, debilitarnos, así que tienen que tener mucho cuidado. Por otra parte, en 2012, a Luis le habían diagnosticado cáncer de próstata y tuvo que someterse a una cirugía. En el postoperatorio, Luis dijo: «Si a mi hermana le pasa algo, yo agarro un arma y ¡pum!, me mato». Si bien supuestamente el accidente cerebrovascular que había sufrido Lili no le había dejado secuelas, su salud había empeorado, y en medio de su problema, la depresión se abrió camino. A sus 84 años y una vida de constante trabajo, había terminado postrada en su cama, sin poder ver la luz del sol, y fue en ese momento cuando decidió que así no quería seguir. Si vieron el video de este canal sobre la eutanasia, se imaginarán lo complejo de esa decisión. Es un tema que recién hoy se está debatiendo y estamos ambientados en el 2013. Por ese motivo, Lili le pidió a su hermano, como en teoría ya lo habían hablado y decidido, que le quitara la vida. Un pacto que parecía cerrar un círculo interno en la familia. Y así fue como el domingo 15 de septiembre de 2013, entre las 9 y las 11 de la mañana, se escucharon
escucharon 2 detonaciones en la casa situada en Díaz Vélez 1360, en La Lucila, Vicente López. La vivienda de Luis y Lili quedó en silencio por varias horas, y lo último que salió de ella fue un correo electrónico que dejaba en claro cómo habían sucedido los hechos. El domingo de la tragedia, Anico Sabo, amiga de Lili y quien no pasaba más de 2 días sin hablar con ella, iba a ir a tomar el té con los hermanos, pero antes de salir revisó su casilla de correo electrónico y encontró el mail de Luis que decía: Anico, me parece que Lenke tuvo un derrame cerebral serio, se cayó en la bañera y ya no pudo pararse ni hablar. Eso pasó alrededor de las 23:30. Ahora estoy esperando que vuelvan sí. En caso contrario voy a cumplir con su deseo, que no sufra con un cerebro maltrecho, paralítica y con dolores, impotente. La solución es rápida y ruidosa. Llamé al médico, la sacaron de la bañera y la pusieron en la cama. Dijo que había que llevarla a un geriátrico a donde mantienen con vida y torturan. Son pasadas las 9 de la mañana. La presión es normal, el pulso también, pero no puede caminar, no puede hablar, no puede ir al baño, no puede beber ni comer. Nos despedimos. Les deseamos mucha suerte. Luis. Anico dijo tener que leer el correo varias veces para entenderlo, sobre todo la parte que decía: la solución será rápida y ruidosa. La amiga de los Zulios no tardó en salir a ver qué había pasado con ellos. Al llegar a su puerta de entrada sintió que ya era demasiado tarde. Y era verdad. La noticia nos sorprendió durante la jornada de ayer, la muerte de Lili Zulios y de su hermano. Aparentemente todo indica que luego de un pacto suicida. Fueron encontrados en su casa de La Lucila. Cabe aclarar que luego de lo sucedido y gracias a declaraciones de conocidos, muchos afirmaron haber escuchado en más de una ocasión sobre un pacto suicida en caso de que la salud de uno de ellos empeorara. Además, luego de tantos años de unión, ellos no querían vivir el uno sin el otro. Lenke Zulios, o Lili Zulios, fue hallada muerta en el sillón de su dormitorio bañada en sangre. Luis estaba en el dormitorio contiguo tirado sobre la cama. Ambos habían perdido la vida a causa de un disparo de arma de fuego en la cabeza, más específicamente sobre la sien. Según las pericias, los disparos fueron a una corta distancia, porque los cadáveres presentaban en el orificio de entrada algo que llaman aro de Fish, una marca circular sobre la piel que rodea la herida. Sumado al anterior, también encontraron signos de ahumamiento, también conocidos como falso tatuaje, producidos por restos de pólvora. Cuando lo encontraron, Luis, quien al momento de morir tenía 75 años, en su mano aún sostenía el arma, que, dato no menor, era de fabricación casera. Su amor por las invenciones lo llevaron a despedirse con un calibre 32 que pudo crear gracias a sus conocimientos académicos. Luis tenía pólvora en sus manos, lo que llevó a los investigadores a pensar que primero ejecutó a su hermana y después se quitó la vida. Las pericias también demostraron que no había ingresado otra persona a la escena del crimen, no había signos de defensa en ninguno de los 2 cadáveres, y las ventanas y las puertas estaban herméticamente cerradas. La policía descartó la posibilidad de un hecho de inseguridad y se reforzó la hipótesis de un homicidio seguido de suicidio, probablemente originado de un acuerdo entre los hermanos. La hijada de la astróloga, Liliana, fue una de las pocas familiares que se refirieron al caso negando el pacto entre ellos. Lo que pasa es que si vos lees los libros de ella y por lo que yo hablaba y la conocía, ella apostaba a la vida. ¿Entendés? Es más, en el libro Reencarnación, si vos lees la página 175, para la gente que lo tiene te vas a dar cuenta que ella decía, creía tanto en la reencarnación que amaba la vida y estaba mal si uno se quitaba la vida. 3 semanas después de haber encontrado los cuerpos, Anico denunció que fue usurpada la quinta que los hermanos poseían en el barrio cerrado El Remanso, del partido de Exaltación de la Cruz. Esa vivienda y la casa de Díaz Vélez al 1360, donde ocurrió el trágico episodio, eran los únicos bienes que poseían los hermanos Zulios. Ninguno de ellos tenía hijos, no habían dejado testamento y hasta el día de hoy no se conocen herederos, salvo un primo lejano que vive en Hungría. Finalmente, la casa tomada se pudo recuperar. Un día importante, han recuperado la casa que era de Lili. Felizmente, ayer me llamaron de la comisaría que viniera rápidamente, en menos de una hora, con un cerrajero para cambiar la cerradura, en caso de que no pudieran entrar en forma pacífica. Claro. Vinieron un camión grande lleno de policías altos con como 8 personas
El comisario golpeó la puerta y les abrieron, así que felizmente fue sin violencia. Como dato de color, el sábado anterior a los hechos, en la revista Semanario, se publicó el último horóscopo escrito por Lili Zulios. La astróloga dedicó especial atención al signo de Escorpio y la influencia de Venus. Su lectura podía interpretarse con un toque de ironía. Decía, según las estadísticas policiales, la mayor cantidad de accidentes y crímenes ocurren bajo la influencia de la luna llena, y llamó a ser más prudentes y a tratar de realizar comienzos importantes, viajes, mudanzas y decisiones contundentes de cualquier índole. Además, agregó, la luna llena nunca es buena, solo sirve para terminar, cortar relaciones y no siempre con buenos resultados. Por supuesto, su muerte y el posterior suicidio ocurrió en una noche de luna llena. Nos reencontramos en la próxima edición de Historias Innecesarias. Te invito a dejar un comentario, un like y a suscribirte a este canal en caso de que no lo estés. Hasta luego.